Investigaciones del Programa Maestría en Educación Virtual en uso de sus atribuciones legales y estatutarias y considerando que el doctor Carlos Guasmoyán Ruiz como asesor solicitó la sustentación del trabajo de grado titulado Narrativas audiovisuales sobre el uso de redes sociales para fortalecer la enseñanza y aprendizaje en las ciencias sociales, y sobre el cual han emitido concepto de autorización para sustentar los jurados Dr. Juan Carlos Flechas, Dr. Giraldo Javier Gómez y Magíster Guillermo Obando Navarro. Que por lo anterior, el Comité Curricular y de Investigaciones de la Maestría en Educación Virtual acuerda. Artículo primero. Fijar el día 17 de mayo de 2024 a partir de las 5:45 p.m. la sustentación pública del trabajo de grado titulado Narrativas audiovisuales sobre el uso de redes sociales para fortalecer la enseñanza y aprendizaje en las ciencias sociales, elaborado por los estudiantes Jairo Antonio Popó Vallecilla, Isabel Daniela Figueroa Caicedo y Carlos Andrés Grisales Rubio, de la tercera promoción de la Maestría en Educación Virtual. Artículo segundo. La sustentación se realizará en modalidad virtual. Artículo tercero. Comunicar el presente acuerdo al asesor, a los miembros del jurado y a los autores del trabajo. Dado en San Juan de Pasto a los 15 días del mes de mayo de 2024, firma Dr. Nelson Torres Vega, presidente del Comité Curricular y de Investigaciones de la Maestría en Educación Virtual. Entonces, dando lectura al acuerdo, me permito recordarles que tienen 30 minutos para la sustentación. Faltando 5 minutos, les voy a poner una reacción de me gusta para que ustedes tengan en cuenta el tiempo. ¿Listo, profes? Entonces, siendo las 5:50, damos inicio. Muchos éxitos en su sustentación. Nuestro título de tesis, Narrativas audiovisuales sobre el uso adecuado de las redes sociales para fortalecer la enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales. Nosotros los investigadores, Carlos Andrés Grisales, Jairo Antonio Popó, Isabel Daniela Figueroa. Siguiente, por favor. Para comenzar, entonces, vamos a tomar los elementos de identificación. En los elementos de identificación tenemos el planteamiento del problema. Nuestro planteamiento del problema: cómo promover el uso reflexivo y adecuado de las redes sociales a través de las narrativas audiovisuales en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales. Para contextualizar un poco el porqué de cómo llegamos a este planteamiento del problema, pues nosotros tomamos que en la actualidad estamos viviendo una era donde la educación necesita un giro importante y esto se debe gracias a las TIC. Entonces, tratando de aprovechar al máximo todo esto que nos ofrecen los recursos digitales, desde los programas informáticos, los textos, los videos, el audio, nos genera y nos proveen para poder aprender y enseñar de una manera más dinámica. Entonces, tenemos una gran tarea, la cual implica integrar todo este contenido digital a la educación. Y esto, pues, no es una tarea fácil, pues parece que nos enfrentamos a desafíos como la falta de la tecnología en las aulas y la necesidad de que se sepan capacitar a los maestros, a los docentes de manera efectiva para que así puedan a los estudiantes entusiasmar en el uso de los teléfonos para aprender, porque no se mira ese entusiasmo en usar un teléfono para aprender. Entonces, bueno, para superar estos obstáculos hemos ideado este proyecto que se centra en el contenido audiovisual en la clase de Ciencias Sociales en la escuela de en la institución educativa Ciudad Dorada, donde miramos que los recursos son limitados. Entonces, en este proyecto nosotros observamos cómo afecta el uso de estos recursos y en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje también nos ayuda a los estudiantes a comprender mejor la sociedad en la que vivimos. Y sabemos que no solo se trata de tener acceso a la tecnología, sino en saber cómo usarla de manera efectiva. También en el siguiente ítem, la descripción, narrativas audiovisuales, mezcla lo visual y lo auditivo para crear un nuevo lenguaje que propone novedosas formas de aprendizaje al sistema educativo actual. La implementación de recursos audiovisuales elaborados en el tema. Entonces, en el contexto de la institución educativa, identificamos que hay un poco uso de recursos audiovisuales. Nos vimos limitados en los recursos físicos para incluir este tipo de estrategia, pues solo se contaba con un televisor en el aula para poder visualizarlos.
Al identificar estos desafíos, la integración de los contenidos y las metodologías virtuales hace que los estudiantes tengan poco acceso al Internet y su conocimiento en algunas de las aplicaciones virtuales no es pues una garantía de éxito, ¿no? En el proceso de esta enseñanza y aprendizaje, este proyecto pues fue más allá para poder llegar a las conclusiones, reflexiones y los compromisos que integraban el ciberespacio con la educación. Así se centraba en analizar el impacto que tiene el uso y creación de este contenido audiovisual para el grado tercero de primaria en la institución educativa Ciudad Dorada. Bueno, los objetivos, primero que todo, los formulamos, establecer esas metas, es el primer paso de ruta para lograr algo significativo, que esa es la idea de esta investigación. Pasamos al siguiente, por favor, para mostrar pues, los 3 momentos en que se llevan. Entonces son la preconfiguración, configuración, reconfiguración. Todo con el objetivo de cumplidos estos 3, se logre el objetivo horizonte, el cual es fortalecer el uso de las redes sociales a través de las narrativas audiovisuales en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales. ¿Cuáles fueron los pilares? Fueron un pretest y un posttest, de los cuales vamos a hablar más adelante cuando estemos hablando, digamos, de la parte de evidencias y de resultados. En la preconfiguración, en un primer momento, abarcamos determinar cómo usan o cómo utilizan las redes sociales. En la configuración, observamos los resultados, ¿sí? A partir de, digamos, ese uso que ellos hacen. Y implementamos en el pretest una narrativa audiovisual, un elemento que nos permitiera observar, ¿cierto? En la reconfiguración ya pasamos a evaluar ese efecto, ¿sí? Después de utilizar esa narrativa audiovisual y cómo logramos, digamos, cómo pretendemos llegar al objetivo horizonte a través de reflexiones que nos permitan posteriormente fortalecer. Entonces, en primer medida sería eso. Pasamos, por favor. Listo. El marco contextual, tener presente que nosotros estamos realizando nuestro trabajo en la institución educativa Ciudad Dorada. Es una institución educativa de carácter oficial, ubicada en Armenia, Quindío. Los estudiantes están divididos, son 33 estudiantes de grado tercero de primaria, de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, según el CISBEN. Se compone, las familias normalmente son familias nucleares que componen el papá, la mamá, el hermano, aunque, perdón, moví la mesa, ¿me escuchan? Sí. Listo. Entonces, también son cuidados a veces por los abuelos, por otros familiares. La clase de educación de las familias está entre primaria, bachiller, técnicos, tecnólogos, algunos profesionales, aunque también hay algunos pocos que no tienen ningún grado de alfabetización. Entonces eso a veces dificulta mucho el proceso. Eso sería el marco contextual, grosso modo. Dentro del marco legal, este proyecto de investigación se debe cumplir normas legales y éticas. Esto incluye respetar los derechos de autor, obtener el conocimiento de los participantes, en este caso los estudiantes, y seguir los principios éticos basados en proteger la privacidad de los datos. Además de, al difundir los resultados, se debe evitar la manipulación de información, la ley de los derechos de autor y propiedad intelectual, lineamientos curriculares, la construcción histórica de las ciencias sociales y sus implicaciones educativas, estándares básicos de competencia en ciencias sociales, ciclo primero a tercero. Para nosotros fue muy importante comenzar a indagar dentro de nuestro marco teórico 4 grandes pilares conceptuales. Primero, ¿qué era una narrativa y cómo estas narrativas se unían con lo digital? Después, cómo las nuevas tecnologías impactaban dentro del aula el conocimiento y la unión entre los contenidos y estos contenidos, cómo a través de estas nuevas tecnologías tenían un impacto en ese proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula con las limitantes que ya
comentábamos anteriormente. El tercer aspecto, por favor, volver un momento a la anterior. El tercer aspecto importante para nosotros fue los recursos audiovisuales. ¿Por qué los recursos audiovisuales? Porque identificamos que lo visual dentro de la gestión que tenían los estudiantes en la interacción con estos elementos digitales tenían un mayor impacto, tenían un mayor nivel de recordación y también conectaban con sus experiencias vitales. Y todos estos engranajes digitales comenzaban a confluir dentro de unas plataformas que conocemos como las redes sociales. Y es desde allí donde nosotros comenzamos a identificar este potencial para integrarlo dentro de la clase de sociales y ver dentro de nuestro ejercicio de observación cómo iban utilizando estos contenidos narrativas digitales dentro de las redes sociales y los iban ubicando dentro de la clase de ciencias sociales. Y también a partir de allí comenzamos a reflexionar sobre el buen uso de las redes sociales y cómo también impactaba dentro de su vida en sus casas y las relaciones con sus familiares y en sus contextos. Ahora sí, por favor, la siguiente diapositiva. Y en esta exploración teníamos 3 puntos claros, ¿no? Cuando comenzamos a acercarnos a la teoría. El primero, que las tecnologías de la información nos prestaban una metodología de poder ir integrando tanto la vida, la experiencia, esos saberes de los estudiantes a través de las narrativas, porque las narrativas, como ese espacio de contarnos a nosotros mismos, iba generando en los estudiantes una vinculación, un conectivismo con lo que ellos vivían, lo que veían dentro del aula y también las experiencias. Y esas experiencias los potencializaban al futuro, al su deber ser. También muy importante fue que dentro de estas investigaciones veíamos cómo los recursos audiovisuales comenzaban a interactuar dentro de las aulas, no solo en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional, y cómo van actualmente, después de la pandemia, a incrementarse todos los estudios, tesis e investigaciones sobre el tema de la audiovisual impactando dentro de las aulas de clase. Y por último, las redes sociales. Las redes sociales no solo se quedaban en el uso de Facebook, de YouTube, de Twitter, sino que nosotros, los seres humanos, nos vamos constituyendo como esa parte identitaria del resto de la naturaleza en la medida que vamos construyendo las redes entre nosotros. Y esas redes se van fortaleciendo a través de las narrativas. Nos contamos a nosotros mismos, nos identificamos como seres humanos en esa narrativa y cuando aparece pues, el boom de las tecnologías, lo que hace es potencializar una nueva forma de ser dentro del ciberespacio. Aspectos metodológicos. Dentro de los aspectos metodológicos vamos a observar lo que es el paradigma de investigación, enfoque de investigación, tipo de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de la información. Entonces comenzamos con el paradigma de investigación, ya que en este enfoque etnográfico nosotros buscamos sumergirnos en experiencias subjetivas con los estudiantes en relación con un fenómeno particular. En este estudio se pretendía explorar y describir, comprender las experiencias de los estudiantes en torno al uso de las narrativas audiovisuales como herramienta para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales. Bueno. La anterior diapositiva. Volvemos, por favor. Sí, bueno, el enfoque de nosotros en la investigación fue histórico-hermenéutico. Se ubica en analizar cómo los participantes interpretan las nuevas estructuras sociales, hacen parte de la realidad, que hacen parte de la realidad cotidiana. De acuerdo con eso, pues llevan a cabo su comunicación, interaccionan, ¿sí? A partir de estas redes, de estas plataformas digitales que amplían, ¿sí? Sus intereses. Entonces, ya seguiría el tipo de investigación, ¿cierto? Dentro de nuestra construcción investigativa, llegamos a la conclusión que el mejor tipo de investigación que se adecua era la cualitativa, puesto que se interesa en la interpretación, el análisis de datos no cuantificables guiados por la observación, el trabajo de campo y una investigación flexible de las realidades sociales. Este tipo se adecua a nuestro
a nuestro modelo de investigación, porque estamos ahí en interacción con los estudiantes, sus experiencias y también sus deseos. Y las técnicas que utilizamos fue la observación participante, el análisis documental, las entrevistas y otros instrumentos que daban fortalecimiento a esta exploración ahí en terreno, ahí en campo, pues dentro del aula de clases. Siguiente. Bueno, análisis de los resultados. En primer medida es tener en cuenta los dos elementos que hicimos, con los cuales hicimos intervención en el aula y los cuales registramos. ¿Cuáles son? Empecemos por el pretest, que fue como un diagnóstico. De acuerdo al objetivo horizonte, entonces, pues nosotros hicimos una reflexión, ¿sí?, sobre el avance de los estudiantes frente al uso de las redes sociales, coherente con la pregunta de investigación, la cual era cómo promover el uso reflexivo y adecuado de las redes sociales a través de las narrativas audiovisuales en la enseñanza del aprendizaje de las redes sociales, de las ciencias sociales. Listo. Entonces, para la respuesta, entonces fue, para darle respuesta a esto, en primer lugar, lo que decía el pretest, según la preconfiguración, entonces se evidencia, y el trabajo, se evidencia un uso común de las redes sociales en los niños de la institución educativa Ciudad Dorada, por varios factores, primeros como su edad, la cultura, las normas familiares, las políticas escolares que favorecen mucho, ¿sí?, que usen la tecnología de 1 a 3 horas en mayor medida. También el contexto, se ha normalizado el uso de estas en los niños de la institución educativa Ciudad Dorada. De acuerdo a la configuración, ¿sí?, al observar los resultados obtenidos en las redes y las narrativas audiovisuales de grado tercero, se puede determinar que utilizan, la mayoría de veces se conectan por el celular, ¿sí?, y lo hacen desde muy pequeños, lo cual a veces puede ser contraproducente cuando no saben de pronto los límites, qué compartir y qué no compartir entre ellos, ¿sí?, y entre esas redes. Eso es una de las cosas que observamos, porque de eso trata la configuración. También nos dimos cuenta que hay muchas palabras que están mal escritas a propósito, incluso dentro de la investigación. No sabían escribir TikTok, pero saben el logotipo, o por ejemplo de Twitter, que era antes, ahora es X, ¿cierto? Pero igual Facebook o WhatsApp, y no saben cómo se escribe, pero pues las utilizan una simbología muy particular, digamos emojis, utilizan un lenguaje propio, ¿sí?, que puede ser muy potencializado al identificarse y al llegar, digamos, en la forma de la enseñanza. Entonces puede identificarse la facilidad para que sea coherente, digamos, con el objetivo horizonte. Eso sería, bueno, ya iríamos en la segunda, creo que sí, ya vamos en la segunda. Ajá, ya vamos ahí. Sí, porque iba como la configuración que vendría siendo la segunda. Claro. Entonces, también a través de la pregunta, bueno, lo que acabo de explicar era la segunda, así que pasamos a la tercera, me disculpa. Eso ahí en los dibujitos puede ser. Bueno, ¿qué nos dimos cuenta? Que reflexionando el desarrollo de esas actividades audiovisuales y contenido hecho por ellos mismos, por ejemplo, a través de TikTok, que sobresale entre las otras redes sociales que utilizan como comunicación, empatía, colaboran, interactúan en línea, ¿sí? Es una autoexpresión de ellos, viene intereses, de la creatividad, ¿sí? Se puede ayudar mucho para las artes, forma digital. Hay muchas potencialidades, ¿sí? La idea es promover su uso adecuado y la supervisión de los padres, ¿sí? Porque, pues, de todas formas, al ser algo tan público, acarrea ciertos peligros de privacidad, ¿sí? Y, digamos, mantener una línea segura y positiva es bien importante. Listo. En el tercero, nos damos cuenta, ¿sí?, que el aprendizaje a veces es un poco disperso, ya evaluando, porque pues estamos en la reconfiguración, evaluando un poco, nos damos cuenta que el entretenimiento es como lo que más los mueve a interactuar entre sí. Entonces, bien, videojuegos, memes, juegos, contenidos divertidos,
¿sí? Entonces, la importancia de aprender ese uso adecuado es lo que nos puede ayudar a fomentar, ¿sí? Y a fortalecer, digamos, que sea direccionado hacia la enseñanza. Bueno, a través del post-test, que es la otra herramienta que también utilizamos, pues también vemos otras cosas. Por ejemplo, que son la mayoría de los niños los que utilizan dispositivos y que tienen uno propio. Depende mucho del ejemplo de los padres, ¿sí? Cuánto tiempo lo utilicen. Muchos de ellos están sin supervisión porque los papás mantienen trabajando, entonces pues desempeñan una actividad muy libre, ¿sí? De acuerdo a eso, pudimos observar, ¿sí? Que los vimos expuestos, digamos, a una navegabilidad digital, ¿sí? Con contenidos estimulantes que llaman mucho la atención y eso los puede volver dependientes, digamos, el uso de las pantallas. Entonces, pues, eso puede jugar en pro o en contra, digamos, con el aprendizaje, porque todo es como una herramienta de doble filo. Analizando ese horizonte, vemos hallazgos que posibilitan entonces la interacción con el mundo, ¿sí? Y podríamos entonces lograr una interconexión de saberes, ¿sí? Entre ellos, que pueden ampliar lo visto en clase. Entonces, hay una potencialidad ahí. Esos contenidos, ¿sí? Todas esas pantallas, entonces, nos pueden ayudar siempre y cuando, yo creo que entonces, lo decimos en la investigación, nosotros, incluso como docentes, no lo convirtamos en una distracción, sino parte de la clase, ¿sí? Porque el celular puede, digamos, ser un recurso que distrae o puede ser una ayuda también. Y no solamente estoy hablando del celular, sino de cualquier tipo de contenido audiovisual. Ahí acaba, creo. Bueno, dentro de nuestras conclusiones, comenzamos a identificar 6 puntos importantes. El primero, la interacción entre el estudiante y las redes sociales le permite al estudiante, al día de hoy, cuando interactúa dentro de las redes sociales, constantemente en contacto con estas narrativas, a tomar posición de su realidad. Y esto es importante dentro del aula porque a partir de allí también este contenido, esta postura, lo ubica dentro del salón frente a sus saberes. Podemos utilizar las redes sociales y las narrativas digitales como un elemento accesorio para fortalecer lo que se está enseñando dentro del aula. Pero también hay un riesgo, porque dentro de las narrativas digitales, cuando se consumen y no hay un tipo de orientación o de supervisión, esa construcción de realidad puede estar matizada por intereses de otros grupos que manejan o crean estas narrativas, distorsionando un poco la realidad del estudiante frente a lo que se está compartiendo dentro del aula. Como segunda conclusión y contenido audiovisual, los dispositivos, casi la totalidad de los estudiantes poseen un dispositivo que está conectado constantemente al Internet y lo manejan en espacios y lugares que comparten con sus familiares, con su vida social. Reconoce que cada uno de ellos tiene posibilidad de contacto con contenidos alojados principalmente de las redes sociales como TikTok, Facebook, YouTube, y donde mayor parte del tiempo consumen contenido audiovisual de entretenido variado, al ser importante los videos cortos para ellos, con imágenes cambiantes y con historias divertidas. Bueno, como tercera conclusión, se observó que los estudiantes, al estar habituados a tantas formas y características de las narrativas audiovisuales, al ver tantos contenidos, la atención y la participación sí es fluida, la experiencia con la interacción pues es buena, aunque hay que identificar igualmente estos riesgos dentro y fuera del aula. También identificamos que el uso no solo de las narrativas digitales, sino de ese universo digital, es necesario que se vaya integrando de manera más dinámica dentro de la construcción de los saberes dentro del aula. Las narrativas
vimos que son un elemento potente porque une el ser, el deseo y también ese querer ser del estudiante dentro de lo que va identificando cuando se une con la historia de una narrativa digital. Pero no solo nos quedamos allí, sino que también vimos que todo lo que nos permite las nuevas tecnologías hoy son un elemento vital para poder ser parte de esa construcción de los nuevos saberes del siglo XXI. Como quinta conclusión, miramos un impacto significativo, reflexión y pensamiento crítico. En particular aquí hay una aplicación de narrativas audiovisuales en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues ha tenido un impacto significativo en cuanto a aspectos de reflexión y el pensamiento crítico frente al uso de las redes sociales, dado que los niños construyen un mundo alterno a dichas plataformas, donde este tipo de proyectos los docentes pueden guiar a los educandos frente al uso adecuado de estas redes sociales. Y en la clase de ciencias sociales se promueva el pensamiento crítico frente a la prevención y los riesgos que pueden presentar este tipo de redes. Y en esos Bueno, riesgos, pues también identificábamos un poco el tema del ciberbullying, el acoso y también el respeto al otro y cómo construir desde esos espacios cibernéticos, ¿no? De estos espacios, estos nuevos lugares digitales, una especie de ética, una ética digital que nos permita a todos, tanto docentes como estudiantes y también directivas, convivir de una manera adecuada, pacífica, que identifique también las individualidades dentro de este nuevo estar digital. Mejorar el acceso a la información de Internet y promover el uso adecuado mediante herramientas audiovisuales enriquece el aprendizaje, brinda una visión más amplia, más completa, que puede ir generando conciencia con, digamos, con cosas como el derecho a la intimidad, puede generar individualidades que pueden ser conscientes y fortalecidas con el uso en la red. Pasamos, pues. Aquí ya como recomendaciones que se nos abrían también como nuevas líneas de investigación. Una que identificamos muy potente es la implementación de la inteligencia artificial generativa y cómo hoy se pueden construir estas narrativas digitales de una forma más realista, más rápida y más fácil. Y eso también nos abre el riesgo de que se vayan construyendo dentro del mundo digital, dentro de estos nuevos ciberespacios, unas realidades que comiencen a convivir con la realidad. Aquí voy a utilizar de pronto una palabra repetida, la realidad real, y que distorsione el concepto que se tiene de lo que se es como verdad. Porque hoy esta inteligencia artificial generativa nos está hoy planteando diferentes tipos de desafíos, pero también a la vez cómo podemos comenzar a construir mundos del pasado, reconstruir mundos del pasado o mundos del futuro para poder hacer esa proyección utilizando estas nuevas narrativas digitales con más creatividad, con más realismo y con más impacto emocional. Como segunda recomendación, en experiencias educativas mediadas por las narrativas audiovisuales, nosotros miramos que es muy importante que el currículo tenga contenidos temáticos en la asignatura y la experiencia del docente se vaya adaptando a estas nuevas formas de contar, de llegar y de crear experiencias educativas, puesto que mediadas por las narrativas audiovisuales, tanto en la forma de creación de contenidos novedosos como en la capacidad de integrar lo que ya se viene haciendo dentro de las redes sociales, dentro de los entornos educativos. Bueno, tenemos como tercera recomendación que las redes sociales pueden ser herramientas de interacción muy poderosas, pero es necesario enseñar a los niños a usarlas de forma, por lo cual es importante que los docentes orienten su uso, ¿sí? Digamos acerca, por ejemplo, este proyecto investigativo que lo pretende, también como uso pedagógico, y es fundamental el de los mayores de los padres hacia sus hijos para poder protegerlos y para poder fortalecer que utilicen bien esos medios que tienen hoy en día para, digamos, aprender. También identificamos que dentro del aula y también dentro de nuestros currículos debemos de integrar
estas estrategias del buen uso de las redes sociales y también el buen estar dentro de ellas, teniendo en cuenta la prevención de compartir nuestros datos, compartir fotos, videos, saber con quién estamos interactuando, porque ya este estar dentro del mundo digital no es algo que se quede por fuera de nuestra responsabilidad como docentes frente a nuestros estudiantes, sino que ya también nosotros como responsables de este espacio educativo tenemos algo que decir frente a la protección tanto de los estudiantes, de sus datos, como de su bienestar dentro del mundo digital. Por último, las referencias bibliográficas, entender la importancia que son para nuestro trabajo documentado, dieron origen a nuestras afirmaciones, a nuestros contenidos, permitieron la verificación, reconocen los méritos ajenos, impidiendo el plagio, ¿cierto? Y permitieron también hallar muchos horizontes hacia donde pretendíamos llegar con el trabajo de investigación. Y gracias. Gracias. Es que laureado. Muy bien, felicitaciones. Felicitaciones, profes, por su participación. A continuación, vamos a dar el espacio para preguntas por parte de los jurados. Entonces, si alguno de ellos quiere quiere participar, por favor, abra su micrófono. De lo contrario, les voy dando la palabra con... Un trabajo con un temazo que yo hubiera querido que hubiera sido más temazo, con todo respeto lo digo. Claro. Ustedes llegaron a un nivel y bueno, se valora eso, pero es que me queda un sinsabor y no puedo negarlo y lo confieso. Y es como lo que quisiera decir hoy, perdónenme. No tengo preguntas, tengo eso, un temazo como que se queda como que... Yo creo que nosotros estamos tan limitados como usted. Pretendíamos hacer un trabajo de campo más amplio, más esto, pero las fechas y todo se volvió como en una marejada y pues tocaba limitarlo. No, muy bien, muy bien. Y voy a intentar como estructurar desde ahí algo, ¿no? Que me permita como entrar en la lógica. Ustedes se meten en un mundo digital, buscan unas alternativas y lo cual llegan a unas propuestas que están ahí. Pero yo quisiera como entender un poquito más, digamos que me quiero salir es como de lo que yo ya leí. Y soy partidario siempre, y lo dije en otras intervenciones de otros proyectos, que este momento es como para contar lo que no se contó. Entonces, ¿qué en esas búsquedas que ustedes encontraron no estaría para contar aquí, pero que ustedes quisieran contar? Por ejemplo, usted muchas veces nos asesoró por el interno, nos asesoró pues indirectamente, ¿cierto? Y charlamos acerca de esto, que nosotros veíamos como horizonte reflexionar, ¿sí? Eso nosotros tuvimos que jugar mucho con cómo mirar y delimitar, digamos, esos horizontes investigativos. Y nosotros teníamos como potencializar esa reflexión, ¿sí? Y según nuestro asesor también, Carlos Guasmayán, el doctor. Entonces, veíamos eso, pero pues también se tenía que llegar a algún lado para que no quedara tan etéreo, ¿cierto? Esa palabra se la robé porque me quedó por ahí. Y entonces vimos que a través de la reflexión uno puede llegar a fortalecer. ¿Fortalecer qué? En este caso, pues el uso adecuado, ¿sí? De un instrumento. Por ejemplo, en una narrativa audiovisual, tú tienes una clase, listo. Hay que llevar un recurso audiovisual que ayude a contar como un lenguaje diferente, ¿sí? Un lenguaje, en este caso fue de niños. Entonces, llevar dibujos animados, llevar algo
que ellos les simpatice, que les llame la atención, ¿sí? Y a partir de eso no va a ser, digamos, el centro de la clase, pero va a permitir dar pie, ¿sí? A que usted pueda, como un anclaje, ¿sí? Digamos, hacer la clase más significativa, más amena, ¿sí? Llegar a donde de pronto con esta posibilidad, con este uso de las narrativas, de las historias, ¿sí? Contadas también por otros, ¿sí? Podamos llegar a hablar, porque pues así es que nosotros construimos el conocimiento con base en la comunicación. Yo quisiera que Carlos deje hablar a los compañeros. Claro, bien puedan. Profesor, algo que nosotros identificamos y que, digamos, no, o lo dijimos o quedó allí, pero que a nosotros nos pareció muy interesante fue que el hecho de la mirada del estudiante, cuando hablo del ojo, ¿no? Hablo del ojo, ahí utilizando a la teoría de Gruen, que nosotros la teníamos también como sustento. El estudiante cuando utiliza su ojo no solo para mirar la narrativa, sino que el ojo le permite ver esa imagen que está por fuera de él, pero la introyecta en su realidad y la conecta con su historia. Ahí hay un clic dentro del aula y dentro de la dinámica que en ese momento a nosotros nos parece que las redes sociales la están explotando y potencializando. ¿Por qué? Porque la pantalla como tal, lo hablábamos dentro de nuestra proceso profesor Flechas, pues ya ha existido, ¿no? Lo audiovisual, la televisión, pues lleva unos 80 años creada, pero cuando esa pantalla ya no se queda limitada a la sala de la casa, controlada por unos horarios y una parrilla de programación muy limitada, sino que el estudiante tiene la pantalla dentro de su mano y cada vez más estas construcciones audiovisuales, digitales, se personalizan con su deseo. Allí hay un potencial que nosotros comenzamos a identificar cuando el contenido audiovisual que nosotros le presentábamos era conectado con su forma de ser, de hablar, como historias que se unían con su quehacer diario, el estudiante se conectaba. Y allí nosotros vimos un potencial que trasciende la narrativa audiovisual que entendemos hasta el momento y que las redes sociales hoy están explotando. Y es que ya no conectan solo con el saber de las ciencias sociales, sino que están conectando con el deseo de ser. Entonces, ese deseo de ser del estudiante, que ve unas limitaciones en su día a día, pero comienza a ver niños, comienza a ver videos cortos en TikTok, que comienza a conectar su deseo allí en esa pantalla y el ojo, el oído y su potencial interno. Eso es algo que nosotros comenzamos a ver en el aula, que decíamos, bueno, esto aquí no se queda solo en mostrar una historia y hacer una clase, sino que aquí se está construyendo algo distinto de lo que conocíamos hasta el día de hoy con relación a lo audiovisual. Eso era algo que quería compartirles, que no estaba dentro de la presentación, pero que nosotros lo fuimos viendo dentro de la aplicación del trabajo. Pero debió haber estado en la presentación. Se acaba de fajar, papá. Sí, o sea, lo que acaba de argumentar le sube el nivel a su presentación. Y ahí estaría el anclaje etnográfico. Porque es que lo que pasa es que ese Jairo, eso lo que tú acabas de decir, para mí es casi que lo más importante de mostrar en el aprendizaje de las ciencias sociales desde la perspectiva etnográfica. Cómo la vida cotidiana genera aspectos de aprendizaje a partir de una narrativa, conectando lo visual, lo simbólico, ya con la misma pertenencia del sujeto hacia los procesos de vida. Y allí, dentro de los desafíos, ya para redondear, también nos preguntábamos cuando esa pantalla ya no quede a esta distancia, sino que ya con las gafas de realidad virtual queden ya a esta distancia. Entonces, que tú mueves la cabeza y la narrativa digital ya te deja dentro de ella.
Entonces, esa era una de las líneas de desafío que teníamos como para posibles otras investigaciones. Ya ser yo mismo parte de la narrativa en 360 grados. Carmen Bella, dale la palabra a otro de los jurados, por favor, no me lastimes. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, por su intervención. Entonces, tengo la mano levantada al profe Guillermo Bando. Adelante, profe. Muchas gracias, Carmen Lucía. Bueno, pues a Jairo, a Carlos, a Isabel, pues felicitarlos por su trabajo y la presentación que nos hicieron. Yo tengo sí una pregunta y es la siguiente. Hay un muy bien diagnóstico, bastante amplio el diagnóstico, sobre todo del uso de las redes sociales de estos chicos, y que concluyen finalmente que ya todos pues las usan con familiaridad, ¿cierto? En algún momento en la revisión que hacíamos, discutíamos el hecho de que el uso de las redes sociales va cambiando de acuerdo a las edades de estos chicos y de acuerdo al nivel educativo. Ya, por ejemplo, cuando salen de la secundaria, cuando entran a la universidad, ellos le dan un uso totalmente diferente. Y ya ellos usan, por ejemplo, Facebook para fines educativos plenamente, ¿cierto? Y lo que proponíamos de pronto en alguna de las revisiones era, ¿por qué no intentamos anticiparnos a ese buen uso que ya se les da después a las redes sociales? Porque no podemos simplemente asegurar que ya todos las usan y las conocen y las usan muy bien, porque el gran problema que tenemos justamente es el mal uso que se les da a las redes sociales. Entonces, quizá yo creo que lo que debió plantearse más bien es dejar a las redes sociales como un medio de comunicación, que ya hoy en día es un medio de medios de comunicación. Y por ejemplo, ¿por qué no hacer una narrativa audiovisual entre todos, que ahora es más fácil, que incluso los niños hacen unos excelentes videos, mucho mejor que nosotros, y usamos las tecnologías, por ejemplo, como medio de comunicación? ¿Y para dónde voy? El trabajo está muy bien planteado y faltó un poquito al final. Es como intervenir el uso de las redes sociales o anticiparnos a un buen uso de las redes sociales. ¿Cómo? Pues más bien yo les motivo a usarlas como un medio de comunicación, a usarlas para compartir audiovisuales, a usarlas para el aprendizaje de las ciencias sociales, que no es lo que se hace. Entonces, faltó como esa partecita. Yo creo que con semejante diagnóstico que ustedes tienen, era muy fácil hacer esa propuesta al final. Y pues, les entiendo, tal vez fue por el tiempo y el trabajo de campo nunca se logra culminar como se quisiera, pero creo que eso tal vez quedó como faltando. Igual me gustaría escucharlos. ¿Puedo empezar? Bueno, lo que pasó cuando estábamos, digamos, planteando todo, o digamos de una forma muy optimista, ¿sí? Y vemos que de pronto estábamos limitados por tiempo, ¿sí? Entonces nos tocó empezar a sintetizar, ¿sí? Y entonces ahí fue donde direccionamos, cogimos lo que teníamos, ¿sí? Lo analizamos, ¿sí? Y buscamos la forma digamos, de hacer lo posible con lo que teníamos, pero sí, llegábamos en un comienzo a un horizonte mucho más lejano, donde mirábamos y analizábamos entonces, digamos, esos otros usos que se le dan. De tipo comercial, los hay muchos, ¿sí? De tipo comunicativo, pues es fundamental hoy en día. Digamos, uno cuando se le pierde el celular, digamos, de adulto, se le perdió la vida, ¿cierto? Entonces, cosas así, o sea, habíamos visto un horizonte lleno de posibilidades y al vernos tan limitados de pronto con tantas cosas encima, entonces dijimos, no, tenemos que direccionarnos hacia algún lado, no perder el norte, porque pues obviamente queremos graduarnos y sí, hay que ser sinceros. Y también, pues, también hacer un buen análisis. Y cuando uno, el que mucho abarca, poco aprieta,
y es verdad que no pensamos más bien como buscar lo que teníamos. Ya. Allí también nosotros dentro de nuestra construcción, profesor, y con el profesor Flechas, llegamos también a esa pregunta. Vamos a hacer un análisis ético, un análisis del buen o mal uso, darle una categoría en estas condiciones del bien o del mal, entendiendo el buen uso. Y allí llegamos a la conclusión de que íbamos a ser imparciales hasta donde pudiéramos y observar cómo se iba manejando dentro del aula estas herramientas digitales, para no cargarlas de esta condición ya de posicionarnos de una manera moral. Pero evidentemente se nos abría esa nueva línea, como decía el compañero Carlos, de decir, bueno, vamos a centrarnos en el buen o mal uso o dejarlo de una manera más escéptica y ver, ¿no? Ser desde nuestra mirada como los que estábamos planteando el proyecto, pero hasta ahí llegamos y en las conclusiones lanzábamos algo de el buen uso, el de la privacidad, el del no compartir pues nuestros datos, bueno, entonces digamos que ahí dimos como algún tipo de integración, no de tipo moral, pero sí el buen uso y el bienestar dentro del mundo digital. Pero sí tuvimos la discusión. Profe, yo Sí, quería Isabel. intervenir. Bueno, pues sí, lastimosamente por el tiempo ya mencionado no pudimos enfocarnos en hacer la metodología de un aula activa donde podamos proponer esos espacios e integrar las ciencias sociales, la participación con los chicos. ¿Qué más hubiésemos querido que eso se evidencie? Pero nuestra intención era esa, o sea, llegar a proponer eso. Lastimosamente por los tiempos, pues nos vimos reducidos a enfocarnos, como mencionaban los compañeros, y tuvimos que cortar por el momento, dar un punto y seguido, y eso fue lo que nos sucedió, profe. Algo muy importante. Incluso en un comienzo habíamos planteado construirlas, hacer nosotros mismos narrativas audiovisuales, hasta publicarlas en YouTube, En YouTube. ¿sí? Hacer un canal, crear un sistema de comunicación y enlazarnos todos y meternos de lleno a eso. Entonces estábamos pretendiendo también fortalecerlo desde ahí, pero imagínense construir videos, construir podcasts, construir esto, entonces eso nos acarreaba mucho trabajo y no limitados por tiempo y por todo, entonces complicado. Bueno, muy bien. Sí, no, lo que yo proponía era mostrarles a ellos otro uso de las redes, que es el gran problema que ahora tenemos. Nadie capacitó a estos chicos en el uso de redes sociales. Ellos entran a Facebook a hacer lo que hacen sus compañeritos, ¿no? Entonces, fíjense ese vacío que hay. Entonces, qué interesante que entremos nosotros, nos anticipemos y les mostremos los otros usos que tienen, ¿no? Bueno, muy bien a todos. Muchas gracias por las respuestas. Gracias, profesor. Muchas gracias, profe Guillermo. Y finalmente le doy la palabra al doctor Giraldo Gómez. Bueno, muchísimas gracias. Yo sigo teniendo problemas con la parte metodológica y me queda la duda de la parte metodológica, porque si bien se plantea algo etnográfico, se plantea también elementos de la complementariedad investigativa y se muestra un diagnóstico desde la parte cuantitativa, y entonces ahí tengo yo todo un embolate en la parte metodológica. Pero bueno, yo quisiera insistir en el elemento cuando Jairo planteó su postura frente a lo que no estaba aquí expuesto. Y creo que por ahí puede ser el camino para un próximo trabajo. Si ustedes dicen que llegaron a hacer la reflexión
del trabajo. Yo pienso que la reflexión va encaminada casi que a lo que Jairo planteaba. Y si están desde la perspectiva hermenéutica, esa interpretación, cómo el niño, cómo el sujeto a través del medio puede, qué hace el niño con el medio, cuáles son sus actitudes, cuáles son sus emociones, desde dónde él la plantea el niño, cómo nosotros observamos e identificamos que ese niño está asumiendo un rol distinto al utilizar esa narrativa a través de ese medio, ¿ya? Y entonces ir más allá. Yo digo, ir más allá. Las investigaciones, cuando uno hace reflexión en los procesos hermenéuticos, es ir más allá. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene ese evento, esa situación planteada? Y entonces, eso pienso yo que tal vez con el doctor Frechas estamos como en esa sinsabor, llamémoslo así, como ese sinsabor. Se queda corto, está como muy ligado a un esquema hacia el diagnóstico, y no nos separamos del diagnóstico tampoco en el análisis, y no vamos más allá, ¿sí? No vamos más allá. Y creo que sí el trabajo debió ir un poco más allá, ¿ya? Un poco más allá, tomando las dos perspectivas de abordaje que tienen, ¿no? Tomando la etnografía y quizá de pronto usando la hermenéutica, y que yo los he escuchado muchísimo, que hicieron reflexión del hecho, del suceso, del evento, en cuanto a la utilización. Por ejemplo, pues dándole un poquito de apertura a esto, a todo el debate que tuvimos con esas reflexiones. En un comienzo nuestro trabajo, hasta estuvo en el título de investigación, era sobre el buen uso, el uso adecuado de las redes sociales. Después quedó sobre el uso de las redes sociales, no adecuado, estoy tratando como dar esa opción, ¿sí? Esa observación, esa calidad. Entonces ahí encontramos puntos también negativos. Entonces, pues veíamos como verle las dos caras a la moneda, ¿sí? Y con eso, pues, tratamos de profundizar en ese carácter, ¿sí? En ese característica, en ese enfoque de investigación hermenéutico que nos cuenta, que viene siendo, pues, parte del análisis. No sé si... Listo, gracias, muy amables. A usted, profe. Carmencita, entonces. Ajá. Listo, profe, si ya no hay más intervenciones, entonces vamos a dar paso a la deliberación. Los jurados se van a trasladar a una sala alterna. Se demora como unos 10 segunditos en trasladarnos a la sala alterna para hacer la deliberación. Notificada la calificación anterior, siendo las 7:05 de la noche, se levanta la sesión. Firman los jurados Juan Carlos Flechas, Giraldo Gómez, Guillermo Bando y secretaria encargada Carmen Palacio. Entonces, ese es el acta. Mis profes, felicitaciones. Tienen una calificación aprobatoria de su proyecto de investigación. Felicitaciones. Felicitaciones. Muy bien. Muchas gracias. Es que lo invito a mi casa, vengan que aquí no hay nada, pero traigan. Que sea un minuto cariñoso. Gracias. Felicitaciones, Isabel, Carlos y Jaime. Bueno, mi profe, con mucho gusto. Entonces, con esta sustentación damos por finalizada la sesión.